Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de las lecciones aprendidas de la guerra de Ucrania. O mejor, vamos a hablar de la lección y las sublecciones que esta guerra nos ha enseñado. Porque realmente de Ucrania solo hay una lección que aprender. Si es cierto que luego hay 3 sublecciones. Y vamos a hablar de ello. Si yo fuese realmente un youtuber, lo que os diría es, primero hablamos de las sublecciones y dejamos al final del vídeo las lecciones. Pero no, vamos a ir primero a lo importante, a la lección. Y luego si a alguno le interesa, pues que continúe hasta el final del vídeo y hablamos de las sublecciones. La única lección que podemos aprender de la guerra de Ucrania, la única es ser autosuficiente militarmente todo lo que puedas. Esa es la única lección que nos está dejando la guerra de Ucrania. Hay que ser autosuficiente militarmente y sobre todo serlo en plan armamentístico, pero muy importante, armamentístico guión municiones. Si yo pronuncio la palabra munición, probablemente todos estéis pensando en un cartucho. Abrid vuestras mentes. Pensar en proyectiles de artillería, pensar en torpedos, pensar en misiles, pensar en bombas guiadas, pensar en todo eso, no penséis solamente en un cartucho. Autosuficiencia a la hora de fabricar aquello que sirve para matar, porque señores, un tanque no mata, a no ser que atropelles con él, un tanque no mata, mata el proyectil que dispara el tanque. Igual que un fusil no te mata, en realidad lo que te mata es la bala, en este caso, que dispara ese fusil. Esta es la única lección aprendida. Y ahora si nos vamos a la guerra, nos vamos a este conflicto militar, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado a Rusia, que, bueno, sí, ha tenido incluso que desmontar lavadoras para sacar a los chips y ponerse a sus misiles porque se ha quedado sin chips, porque la industria rusa es muy atrasada y no es capaz de desarrollar tecnología puntera. Correcto. Pero como son capaces de fabricar municiones, ellos siguen luchando. Y da exactamente igual que tengan que recurrir a un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Que su artillería sea de la época del Cid Campeador. Todo eso te da exactamente igual. Porque si tú eres capaz de fabricar las municiones para disparar tus sistemas de armas, tienes muchísimo ganado. Porque al final de cuentas te permite estar las 24 horas del día apretando el gatillo. ¿Y a Ucrania qué le pasa? Pues que Ucrania no tiene esa capacidad. Y Ucrania, la pobre, está permanentemente mendigando a que Occidente la dé suministros. Suministros de armas, pero también suministros de municiones. Esta es la única lección que tenemos que aprender de la guerra de Ucrania. Lo demás son cosas puntuales, son cosas adyacentes, son propias evoluciones del conflicto, que tienen mayor o menor importancia. Y vamos a tratar las 3 básicas de ella, pero las 3 sublecciones. Pero la única lección que nos está dejando la guerra de Ucrania es ser lo más autosuficiente que puedas en temas militares. Tu objetivo, llegar al 100% en municiones y en todo lo demás hasta donde puedas llegar. Pero al menos sedlo en municiones. Esta es la lección que nos está enseñando la guerra de Ucrania. Porque imagínate que tú compras, por ejemplo, pues no sé, uno que se ha puesto muy de moda, el lanzacohete HIMARS de Estados Unidos. Tú le compras, perfecto. Y le compras con 30 misiles los ATACMS. Vale, los ATACMS. Perfecto, lo compras. Vas a la guerra y disparas los 30 misiles. ¿Y ahora qué pasa? Si Estados Unidos no te vende más misiles, tú no tienes nada. ¿Que te habrá ido bien 2 o 3 semanas utilizando ese lanzacohetes? Sí. Pero te has quedado sin munición. Te has quedado sin munición y ya no te vale lanzacohetes, ya no tienes nada. Este ejemplo práctico es la lección fundamental que tenemos que aprender de esta guerra. Y luego, aparte de esta lección fundamental, hay 3 sublecciones que vamos a tratar. Estas 3 sublecciones son: la primera de ellas, el fracaso absoluto que es Rusia como país militar. La segunda sublección aprendida es la importancia de las tácticas militares, y no del armamento, sino de las tácticas militares. Y la tercera sublección que nos deja la guerra de Rusia, y también es muy importante,
es el valor del soldado sobre la arma. Y ahora explico las 3 sublecciones aprendidas. Vamos con Rusia. Rusia, en teoría, es una gran potencia, o por lo menos era una gran potencia militar, una potencia mundial, una potencia armamentística, tararí tarara. Un país de campesinos, desarmado, capaz de haber destruido, prácticamente solo superado quizá por Argentina en los últimos 30 años, sus fuerzas armadas. No ha tenido el valor, las agallas, la capacidad, el coraje, la inteligencia, como queráis llamarlo, de conquistar Ucrania en 2 años. Rusia se va a enfrentar a la OTAN. Si no puede derrotar ni a Ucrania, Rusia es un chiste de país, por lo menos militarmente. Y a quien le moleste es su problema. Es un chiste. Y aquellos que sabemos de temas militares, no frikis que se ilusionan con una guerra como si estuviesen viendo una película de tiros en la tele, aquellos que sabemos de temas militares ya nos dimos cuenta de ellos no solamente por el ridículo de Rusia y Chechenia, sino por lo que pasó en esa invasión rusa en Osetia del Sur y en Abjasia de 2008, 2010, no recuerdo exactamente cuándo se produjo, donde vimos un ejército ruso que, como se dice comúnmente en España, eran unos auténticos pelagrones, que no valían absolutamente para nada. Y lo estamos viendo en Ucrania, a pesar de tener toda la superioridad aérea del mundo, de sus cacareados MiG y Sukhoi, no han sido capaces de imponer la supremacía aérea frente a Ucrania, no han sido capaces de imponer un dominio aéreo total y absoluto sobre Ucrania. Sus fuerzas terrestres no han sido capaces de recorrer 80 kilómetros y conquistar la capital, Kiev, que está al lado, literalmente, a 1 hora de coche de la frontera de Bielorrusia. Y por supuesto, su armada solo sirve para sacar cadáveres de marineros del Mar Negro. Esta es la realidad de Rusia. Rusia militarmente no vale un pimiento. Y Rusia es pura propaganda. A la hora de la verdad lo estamos viendo como lo vimos en el pasado. Podrán violar mujeres, podrán fusilar ancianos, pero lo que es combatir, al ruso bien no se le da. Segunda sublección aprendida. La importancia de la táctica frente al armamento. Lo hemos visto, por ejemplo, en muchísimos casos, lo hemos visto en el bando ruso y lo hemos visto en el bando ucraniano, donde la utilización errónea de los sistemas prácticamente te niega toda la capacidad de poder usar esos sistemas. Por ejemplo, hemos visto cosas ridículas como a los ucranianos utilizando los tanques para, digamos, como si fuese un cañoncito más. Aquellos que tengáis ya unos años, seguramente os acordaréis de los CSR, los cañones sin retroceso, que se montaban en los Jeep, en los Land Rover, en la parte trasera. Bien, pues los ucranianos están utilizando sus tanques básicamente como si fuesen eso, cañones sin retroceso, detrás de la infantería y utilizando su cañón como apoyo de fuego. Un tanque le tienes que poner detrás a la infantería, pero en vehículos de cadenas. Y por supuesto, un poquito más atrás, piezas de artillería autopropulsadas y, a partir de ahí, avanzar. El tanque no está para realizar misiones de patrulla. El tanque no está para realizar misiones de apoyo de fuego. Están utilizando los tanques más o menos como esos cañones de asalto de la Segunda Guerra Mundial. Es un desastre tácticamente. ¿Qué conlleva eso? Bueno, pues que venga el típico iluminado que diga, va, con un dron de 2.000 pesetas, porque es que los drones ya, según algunos, valen menos que lo que debía el torrente este al otro en whisky, pues ya alguno con un dron de 2.000 pesetas destruye un carro de combate de 10 millones. Fantasma. ¿Te duele? Pues te voy a decir otra vez, fantasma. No destruyes un carro de combate con un dron. Simplemente los carros de combate se destruyen. Siempre se han destruido. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética perdió 80.000 carros de combate. Estados Unidos perdió más de 10.000 carros de combate. Es lo que tiene la guerra, que los carros se destruyen, los aviones se derriban, los buques se hunden y los soldados mueren. Sí o sí, porque es la guerra, no es la Champions. Es la guerra. Y si encima tú estás utilizando armamento de forma incorrecta, estás facilitando que el enemigo pueda pararte los pies, igual que le está pasando a los rusos.
que como son un desastre militar, son incapaces de realizar misiones operativas complejas. Los rusos están demostrando no tener ni idea de lo que es la maniobra militar, y así se está viendo. Con un Producto Interior Bruto que será 10 veces el de Ucrania, 10, 11, 12, teniendo el triple o 4 veces más población, no pueden conquistar Ucrania. Estamos ante el mayor ridículo de la historia militar de los últimos 200 o 300 años. Es patético. Por lo tanto, esta es la segunda lección aprendida. El armamento no es importante, lo importante es la táctica. De nada te sirve tener el mejor portaaviones, el mejor tanque o el mejor avión si no sabes utilizarle realmente. No te va a servir para nada. Es como si te compras un Ferrari y lo utilizas para ir a por el pan todos los días. Estás haciendo el ridículo. Y después del desastre militar que es Rusia y de la importancia de la táctica sobre el armamento, viene la tercera sublección aprendida de la guerra de Ucrania. Y esta es la importancia del hombre sobre la máquina, del soldado sobre el arma. Cuando comienza la guerra, los rusos lanzan una serie de operaciones muy técnicas, muy tradicionales, para intentar conquistar Ucrania. En ese momento Ucrania pues estaba con un ejército más voluntarioso que otra cosa. No tenía los HIMARS, no tenía F-16, no tenía carros de combate, no tenía prácticamente nada. Solamente lo que había podido ir desempolvando, si no lo había vendido todavía, de los arsenales de la extinta Unión Soviética. Pero ellos tenían algo muy importante, que eran sus hombres, era el valor de sus soldados. Y enfrente que tenían los rusos que iban a la guerra, pues ni ellos sabían por qué, pero tenían que ir a la guerra. Y ahí es donde estuvo una de las claves. Mientras que el soldado ruso no sabía por qué luchaba, el soldado ucraniano sí sabía por qué estaba luchando. Al soldado ucraniano le estabas enseñando los cadáveres de las mujeres violadas y asesinadas en Bucha, de esos ancianos a los que se había puesto de rodillas y se había pegado un tiro en la nuca. ¿Por qué? Porque los rusos no tenían narices, por no referirme a otra parte de anatomía masculina para que YouTube no me censure el vídeo, de ser capaces de derrotar al soldado ucraniano. Y los cobardes comunistas rusos se tenían que conformar con pegarle un tiro en la nuca a un anciano. Muy típico de comunista, en España lo vimos con la ETA o lo vimos con el PSOE en el 36, lo que hacía con nuestros abuelos y nuestros bisabuelos en los pueblos de Extremadura. Esta es la realidad, la importancia del soldado. Hace una semana más o menos, hice un vídeo donde puse las 5 mejores armas de España. La primera de ellas dije que era el soldado español. Os gustó mucho, pero no lo hice por hacer, lo dije porque es la realidad. El hombre es fundamental. El hombre está muy por encima de la máquina, porque el hombre es lo que hace que la máquina funcione. Y un soldado bien entrenado, bien motivado y por supuesto bien equipado, claro está, siempre va a ir más lejos que un soldado que no tenga ni idea de qué hace allí. Lo vimos en Malvinas, que ha sido realmente, desde la guerra de Corea, la única guerra seria que hemos tenido en el mundo, incluso por delante de la de Ucrania, donde vimos como dos países se enfrentaban con todo, uno frente al otro. Los soldados ingleses, 13.000 kilómetros, metidos en el barco, semanas y semanas, vomitando por la borda, unas condiciones de vida deplorables. Llegan, recorren los 13.000 kilómetros, desembarcan en Maldivas y se comen el mundo. ¿Y los ingleses qué hacen? Perdón, los argentinos qué hacen? Llevan meses en las Islas Malvinas, pueden preparar la defensa, pueden preparar 20.000 tácticas, se pueden recorrer las islas de norte a sur y de este a este, conocer cada centímetro de la isla. ¿Y qué es lo que se dedican a hacer? Cavar trincheras y esperar a que lleguen los otros, pasando frío y pasando hambre. ¿Y cómo terminaron? Uno ganando la guerra y otro rindiéndose en masa. El soldado es fundamental y lo estamos viendo en Ucrania. El desastre que es el soldado ruso y esa motivación, ese valor guerrero que demuestra el soldado ucraniano, que prácticamente con los despojos de Occidente no solamente está siendo capaz de plantar cara a un país que en términos demográficos, económicos y militares es infinitamente superior al suyo, sino que además está siendo capaz de hacer maravillas, auténticas maravillas, con esos despojos. Si la segunda sublección aprendida era que no importa tanto el armamento como la táctica de empleo del mismo, la tercera sublección aprendida
es que importa muchísimo más el soldado que el tanque. Y os lo puedo asegurar, si tú ahora mismo te vas a Badajoz y coges una compañía de carristas extremeños que estén allí de Botua y te los lleva a enfrentarte con una compañía de carristas pues de Emiratos Árabes Unidos o de Arabia Saudí. Los de Emiratos Árabes Unidos con sus Leclerc y los de Arabia Saudí con sus Abra. Y a los españoles no los deos loca. Dalos unos M60 que tengan por ahí. Os aseguro que los españoles ganan. Os aseguro que los españoles ganan. Aunque tengan un carro de combate infinitamente inferior. Porque los españoles van a tener más ganas de luchar, más valor, más capacidad de coraje y, por supuesto, más conocimiento, más táctica y más inteligencia militar que lo que van a desarrollar los de Emiratos Árabes Unidos o los de Arabia Saudí, que en muchísimos días los oficiales directamente no saben ni hacer instrucción con sus hombres porque hace calor. Esta es la realidad. No os podéis ni imaginar lo importante que es el soldado en el campo de batalla. Muy por encima de cualquier tipo de armamento, el soldado es fundamental y mucho más hoy en día en los cuales la tecnología nos acaba igualando y además nos permite que lo que antes se podía hacer con 100.000 hombres ahora se puede hacer con 20.000 hombres. El soldado, su instrucción, su preparación, su inteligencia y su motivación marca la diferencia mucho más que tener un carro de combate de segunda o de tercera generación o tener una caza de cuarta o de quinta generación. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.